Hola, soy Satania, la demonio del BL, y bienvenido a mi canal. El tema de hoy es roles diferentes en el Omegaverse. En este caso veremos historias Omegaverse, pero distintas a las comúnmente vistas en este subgénero, ya que esta vez la relación no ocurrirá entre alfa y omegas, o al menos no con el alfa siendo el top y el omega siendo el bottom, por muy extraño que suene. Esta vez la relación surgirá entre beta y omega, o alfa y beta, o alfa y alfa, y así. Este tipo de historias es algo más nueva, ya que está fuera de lo típico que suele ocurrir, pero cada vez aparecen más y más de estas historias, y no sé ustedes, pero a mí me fascina lo diferente, y en este caso el tema de este video lo es. Antes de empezar quiero recordarles que estas son historias Boys Love. Eso quiere decir que giran en torno a un romance entre personajes masculinos, y algunas de estas historias pueden tener contenido para mayores de 18 años. Habiendo aclarado esto, comencemos. El primero es Unmei Hanakutemo, y es un beta por omega. Koharu es un beta universitario regular que quiere conseguir su propio auto, y a cambio de este regalo debe ayudar a sus padres a entregar paquetes del negocio familiar durante todo un año. Uno de los lugares a los que Koharu hace regularmente las entregas es el hogar del señor Ubukata, aunque nunca lo ha visto porque este le tiene dicho a la familia que cuando vayan solo dejen el paquete en la sala y se vayan. Esto le causa curiosidad a Koharu, por lo que empieza a dejarle mensajes al señor Ubukata para tratar de conversar con él. Sin embargo, un día Koharu escucha un ruido en la casa y decide romper las reglas, encontrándose con una escena impresionante. Este es un manga, tiene un volumen y está finalizado, y su autor es Yoshimoto. Sus categorías son Boys Love, romance y recuentos de la vida, y sí tiene contenido erótico. Este manga tiene un dibujo que me encanta, es diferente y se ve bonito. Además el autor dibuja de una manera maravillosa al bottom. No sé exactamente qué tiene, pero me encanta el diseño. En la historia me gusta cómo va floreciendo el amor entre ambos a pesar de cómo empezó todo, y que los dos se preocupen tanto el uno por el otro, queriendo cumplirle y hacerle feliz. Es precioso a pesar de la portada que te da un aire poco romántico. El siguiente es Can't Help It, y es alfa por beta. Se supone que existen tres tipos de personas en el mundo, los alfas, los omegas y los betas. Pero Junji Tae conoce a un cuarto tipo de persona, un extraño alfa que ama su olor a pesar de ser un beta, y que es capaz incluso de pagarle con tal de que éste lo deje sentir su olor. Ji-Tae no entiende si el alfa es excéntrico o simplemente un pervertido, pero acepta el dinero ya que le viene bien. Sin embargo, con el pasar de los días, este alfa empieza a perseguirlo a donde quiera que vaya. No aparta su mirada de él en clases y busca cualquier motivo para acercársele, incluso recriminándolo de que Ji-Tae debe ser un omega. Si no, ¿por qué un alfa se sentiría tan interesado en él y su trasero? Me da vergüenza decir este tipo de sinopsis. Este es un manga, tiene 12 capítulos y está finalizado, y su autor es Cherry Manju. Sus categorías son Boys Love, comedia, romance y vida escolar, y sí tiene contenido erótico. Esta es una historia muy bonita y algo boba, ya que los personajes a veces son inmaduros, pero son estudiantes, así que tiene sentido en realidad. Y también tienen una gran imaginación y unos sentimientos tiernos y puros que llegan a ser divertidos. La lectura del manga es bastante rápida al ser entretenida y a mí me gustó mucho. Aunque sí hay algunas peleas y malos entendidos, pero son cosas inocentes, y el alfa me encantó. Es muy tierno y tonto, pero es parte de su encanto. El siguiente es What is Root, o ¿qué es el Root? Y es un alfa por beta. Shinjo es un beta universitario que vive rodeado de alfas y omegas. Él no entiende muy bien todo eso de las feromonas y los ciclos de calor que ellos experimentan, pero detesta que lo usen de excusa para ausentarse de las clases, según él, ya que considera que si solo tomaran un inhibidor ya estarían bien, pero prefieren escapar de las responsabilidades. Dice no odiarlos ni tenerles rencor, pero cuando le toca hacer un trabajo con el guapo alfa Baekjeon, y este termina dejándole todo el trabajo ya que le llegó su ciclo de calor y necesita ausentarse, Shinjo explota contra él, con su personalidad impulsiva y confrontadora, comenzando así una relación amor-odio entre ambos. Este es un manga, tiene 7 capítulos y está finalizado, y su autor es Miteo. Sus categorías son Boys Love, romance y drama, y sí tiene contenido erótico. En este manga, la relación de los personajes es bastante erótica. La tensión y la pasión entre ambos se sienten en el aire, y los dos parecen cautivarse en el momento en que se conocen.
Los capítulos están llenos de escenas lascivas. Creo que es de estos manhwas que destacan más por estos momentos pasionales que por los argumentos. Aún así, es un buen manhwa, con un dibujo precioso y personajes de carácter fuerte que se dan su lugar. Y tal vez por esto mismo sus personalidades chocan tanto, pero aún así en el fondo se nota que hay una atracción instantánea entre ambos. Si quieres algo romántico y dulce, no creo que lo encuentres aquí. Pero si quieres algo intenso y un romance lleno de lujuria, este es el manhwa. Además, al final ocurre algo sorpresivo que no diré qué es y a algunos les gusta y a otros no, pero creo que eso depende de cada persona. Aún así, para saberlo tendrás que leerlo, porque eso sí sería un spoiler. El último es Katenkouro ni wa Mada Hayai, y es un omega por alfa. Este es un spoiler, así que solo véanlo si no les molesta, ya que la naturaleza del personaje se revela mucho más adelante en la historia. Pero para los curiosos que quieren ver una relación de un omega siendo top y un alfa siendo bottom, entonces pueden quedarse. Además, esta historia es mucho más oscura de lo que parece al principio y realmente te sorprende. Minami trabaja a tiempo parcial en una cafetería y no puede olvidar a su primer amor. Pero para colorear su mundana vida diaria, de repente aparece Mai, un omega que es un idol virtual, quien es carismático, bello y tierno, pero sobre todo, le recuerda a ese joven que tanto amó, a pesar de que muchas cualidades de Mai sean diferentes a las de él. Los sentimientos de Minami se intensifican de golpe cuando descubre un contenido extra de Mai, los cuales son videos que puedes conseguir si pagas, y si te unes podrás ver a Mai reconfortándose durante su celo, deslumbrando lujuria y deseo. Este es un manga, tiene un volumen y está finalizado y su autor es Omaru. Sus categorías son boys love, romance, drama y psicológico y sí tiene contenido erótico. En mi opinión, este manga es una joya. La historia es maravillosa y te engaña completamente. A pesar de que su portada muestra ser lujuriosa, la verdad es que esta obra esconde un tema profundo y delicado. No diré cuál es, pero les aseguro que se van a sorprender. Yo terminé bastante triste en algunas partes y con el corazón roto. Y el final es agridulce. No es malo, creo que es realista y me gustó por eso. Pero supongo que uno siempre espera que las cosas se solucionen bien. Y aunque a veces pasa, en este caso este manga es un golpe de realidad. Aunque creo que está bien porque es difícil que una persona sane de ciertos eventos traumáticos a pesar de que tenga personas que lo amen, y encuentro entendible que este chico ya en el final se sienta de esa manera. Aún así, es un muy buen manga si quieres algo completamente diferente. Estas son las historias de este video. Espero que te hayan gustado o te hayan llamado la atención, y si leíste alguno o lo vas a hacer, puedes dejarme en los comentarios qué te pareció, ya sea si te gustó o no. Y también puedes dejarme tus propias recomendaciones porque siempre estoy leyendo nuevas historias. Si te gustó el video, puedes darle me gusta, y si te gusta este contenido, te invito a seguir el canal, ya que aquí veremos muchas historias de este maravilloso mundo del BL. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!